Gracias, Señor, por este día que nos regalas. Gracias por un nuevo día que nos permite ver la luz. Un nuevo día que nos permite conectarnos contigo y poderte agradecer por este día. La reflexión del día de hoy es: el examen de conciencia es siempre el mejor medio para cuidar el alma. El examen de conciencia es el mejor medio para cuidar el alma. Haciendo tú un buen examen de conciencia, tienes un alma completamente limpia. Son frases de San Ignacio de Loyola, la que hemos estado reflexionando durante estos días. Y esta frase también es de él. El examen de conciencia es siempre el mejor medio para cuidar el alma. Pero muchos se preguntan, ¿y qué es conciencia? ¿Qué es la conciencia? Porque hay veces, algunos por ignorancia, otros porque se la dan de que van a engañar a Dios, otros porque piensan que los demás son bolsas o tontos y yo no sé qué es conciencia. La conciencia, ¿qué es la conciencia? Es la capacidad propia del hombre o del ser humano de reconocerse a sí mismo. La capacidad propia del ser humano de reconocerse a sí mismo. Te reconoces como lo que eres. ¿Eres bueno o eres malo? Esa es la conciencia. Pero a la vez la conciencia también para el cristiano es tener buena conciencia, es escuchar la voz de Dios y cumplir su voluntad. Tener buena conciencia es escuchar la voz de Dios y cumplir su voluntad. Y tener mala conciencia es lo contrario, que es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Es escuchar la voz del demonio y cumplir su voluntad, comportarnos como Él quiere. O sea que la conciencia viene a ser una manera de que el Señor te va orientando, va guiando tus pasos, como también puede ser lo contrario al bien, que es la parte mala, que ya eso te lo orienta y te indica el demonio. Y te voy a indicar 5 puntos para que puedas reconocer o para que puedas vivir o hacer un verdadero examen de conciencia y así mantener tu alma limpia. El primero, la conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. Es algo interno que da testimonio de nuestro sistema de valores. Dependiendo de los valores por los cuales fuimos criados, lo bueno que nos enseñaron nuestros padres, esos valores son parte de nuestra conciencia y son los que nos van a fortalecer. Romanos 9, versículo 1. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Digo la verdad de acuerdo a mi conciencia y a mis principios, a mis valores. Entonces, ¿cómo nos comportamos? Muchas veces tenemos los valores torcidos y queremos aparentar lo que no somos, lo que no es. Número 2, la conciencia es una guía confiable siempre y cuando sea informada, siempre y cuando sea informada y gobernada por Dios. Es una guía confiable siempre y cuando sea guiada por Dios. Nos podemos confiar siempre guiados por Dios, no por el demonio. Génesis
capítulo 2, versículos del 1 al 3, 15 y 18 al 24. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, el 15 y 18 al 24. Entre las ordenanzas, esos versículos del Génesis capítulo 2 nos habla entre las ordenanzas de la creación, están los mandatos claros para perseverar la santidad del vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer, sin tener discriminación de sexo ni de discriminación con los otros hermanos. El matrimonio es hombre y mujer. La necesidad y la convivencia del trabajo y la observancia de un día de descanso para dedicárselo a Dios. La Sagrada Escritura habla del día sábado, pero nosotros trabajamos y le dedicamos el día domingo al Señor, día de la resurrección. Entonces, ahí está parte también de mantener una conciencia limpia. Pero si ese domingo paso yo todo el día echado en la cama, sin hacer nada, no asisto a misa, no busco la manera de leer la palabra de Dios, no busco encontrarme con el Señor, ¿cómo va a estar mi conciencia limpia? ¿Cómo voy a tener una conciencia limpia? 3. La conciencia debe estar subordinada e informada por la palabra revelada de Dios. Subordinada e informada por la palabra de Dios. Entonces, yo nunca leo la Biblia, ¿cómo voy a saber qué es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para conmigo? Génesis 3, versículo 1. Génesis 3, versículo 1. La serpiente era la más astuta de los animales y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? Fíjense la astucia y el engaño por donde se mete el demonio. En ningún momento el Señor le prohibió a Adán y Eva que comieran de las frutas de los árboles del jardín, sino de uno solo, que no tocara, que era el del bien y el mal, que podían comer de todos los árboles, menos de uno. Y la astucia de la serpiente, ¿qué le hace? ¿O qué le dice a la mujer? ¿Cómo es que Dios le ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? Por la mentira se le metió y por ahí entró el pecado al mundo, el pecado de la desobediencia. Pues si te dicen no hagas esto, ¿por qué lo vas a hacer? Porque te está aconsejando el demonio. La espinita del demonio está metiéndote el dedito en la llaga hasta que te hace caer. De eso tenemos que cuidarnos nosotros los cristianos. 4. Actuar deliberadamente contra la conciencia es siempre un pecado. No podemos actuar deliberadamente contra la conciencia cuando vienen las cosas de Dios. Tengo que hacer la reflexión, pero tengo flojera. ¿Qué me dice la conciencia? Y el mismo San Ignacio lo dice en una de sus reflexiones. Con las cosas de Dios, hacer lo contrario a lo que te dicte tu corazón, tu conciencia. No me provoca ir a misa, es cuando más voy a misa. No me provoca leer la Biblia, es cuando más leo la Biblia. Hacer lo contrario a lo que te dicta tu corazón para las cosas de Dios. Por eso que hablamos de actuar deliberadamente contra la conciencia. Es siempre un pecado. Romanos 14, versículo 23.
Romanos 14, versículo 23. Pues todo lo que no procede de la buena fe es pecado. Todo lo que no procede de la buena fe es pecado. Y les pongo un ejemplo. Usted va a casa de su vecino y en la puerta de la casa, antes de tocar, o en el sofá, una vez que está dentro, se consigue una cartera. Usted agarra la cartera, la abre, ve un fajo de billetes y agarra todos esos billetes, se los mete en su bolsillo y vuelve a poner la cartera ahí y se va para su casa. Resulta que cuando llega a su casa se da cuenta que la cartera no era de su vecino, sino era tu cartera. Era tu cartera y tú agarraste tus propios reales. ¿Eso es pecado? Te pregunto yo. Claro que sí es pecado, porque tú actuaste ¿cómo actuaste tú? Actuaste deliberadamente contra la conciencia, pues tu conciencia seguro te decía, no hagas eso, pero te dejaste manipular por la parte de la conciencia, mala conciencia. Agárralo, y resulta que era tu propio dinero. ¿Valió la pena cometer el pecado siendo tu propio dinero y habiéndote la conciencia advertido? Por eso es que Romanos 14, versículo 23, pues todo lo que no procede de la buena fe es pecado. 5. La conciencia puede ser suprimida por el pecado. La conciencia puede estar, o podemos poner a la conciencia por encima del pecado. Primero el pecado, porque la suprimimos. Carta de Tito, capítulo 1, versículo 15. Carta de Tito, capítulo 1, versículo 15. Para los limpios, todo es limpio, mas para los contaminados e incrédulos, nada hay limpio, pues su mente y su conciencia están contaminadas. La conciencia, como te lo decía en el número 5, la conciencia puede ser suprimida por el pecado. Y eso es cuando dudamos de la existencia de Dios, cuando negamos su autenticidad. Es por eso que debemos proteger nuestra conciencia y mantenerla en buenas condiciones. Debemos predicarnos nosotros mismos el Evangelio. Recordarte siempre las palabras del Evangelio. Leer el Evangelio, meditarlo, escudriñarlo, porque la evangelización empieza por casa, o sea, por ti mismo. Predicarte tú mismo el Evangelio todos los días y pedir al Espíritu Santo que nos convenza de pecado y nos guíe a la justicia. Nos recuerde el juicio del cual somos salvados por nuestra unión con Cristo Jesús. Pedirle al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo, que siempre lo tenga en la mente, que Jesús murió por tus pecados y por los míos. Entonces, no vale la pena desviarse del camino. Como cristianos debemos mantener una buena conciencia. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 16 al 18. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 16 al 18. Mantener una buena conciencia para aquellos que los echan, que lo hacen que los echan en cara, sirve de confusión a quienes nos critican de nuestra buena conducta.
mantener una buena conciencia para que aquellos que nos echan en cara nuestras confusiones sirva de crítica. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 16 al 18. Para orar bien, si es la voluntad de Dios, que por el que obra mal. Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez, el justo por los injustos. Cristo era el justo y nosotros somos los injustos. Y Cristo se entregó por ti y por mí. El justo por los injustos. A fin de mantener una buena conciencia, lidiar o pelear con el pecado en nuestras vidas y confesarlo inmediatamente. No dejar que salga concha, como la de los morrocoy y las tortugas. Hoy no me confieso, lo voy a dejar para mañana. Hoy no me confieso, lo voy a dejar para mañana. Y cuando vienes a ver, el pecado se te hace costumbre y no te duele. Y al no dolerte, ya entra la mala conciencia a actuar en ti. Por eso que hablamos de un buen examen de conciencia. Y ahorita toqué el tema de confesarlo inmediatamente. Buscar al sacerdote y confesar. Fíjate que sea un sacramento, el sacramento de la reconciliación. Y no lo inventó la iglesia. Fue puesto por nuestro mismo Señor Jesucristo. Cuando fundó la iglesia, que le dijo a Pedro: los que le perdonen los pecados les serán perdonados, a los que se los retengan les serán retenidos. Y se sobreentiende que Pedro y los apóstoles no iban a estar hasta esta fecha. Entonces, los sucesores de ellos, ¿quiénes son? El Papa, los obispos y los sacerdotes, que tienen la potestad para que en nombre de Cristo se te perdonen tus pecados. Pero si tú te los guardas, ¿cómo te los va a perdonar Jesús? Pues no lo perdona el sacerdote, no lo perdona el obispo, no lo perdona el Papa, lo perdona Jesucristo. Eso de que dicen que yo no me confieso con otro hombre, está bien, tienes razón, te doy la razón, no te confiesas con otro hombre, porque esa persona con que tú te vas a confesar en ese momento no es un hombre cualquiera, porque esa persona está Jesucristo en ese momento de tu confesión. Y en ese momento es Cristo el que te va a perdonar y el que escucha tus pecados, no es el sacerdote. Y eso lo hace la fe. Ahora pregúntate si tienes fe. Yo puedo tener una buena conciencia si es que entiendo que la multa de mi pecado, de mis defectos y mis faltas, que son parte de mi historia, fueron pagadas completamente por Cristo. Puedo tener una buena conciencia siempre y cuando tenga en mente y en mi corazón de que Cristo saldó mi deuda. Pero si dudo, porque no tengo fe, y si no tengo fe no puedo tener una buena conciencia. Tarea: realiza un profundo examen de conciencia para saber cómo estás obrando, con conciencia limpia y clara o una conciencia sucia. Repito, realiza un profundo examen de conciencia para saber cómo estás actuando, con conciencia limpia y clara o una conciencia sucia. Examínate. Con esta reflexión, la transmisión del día de hoy, trata de examinarte y ver a quién le haces tu caso, cómo está tu conciencia, cómo estás tú con Dios.
No te dejes engañar como le pasó a Eva por la serpiente. Dios te prohibió todo, ¿no? Dios no te prohibió todo. Dios lo que te prohíbe a ti es lo que te hace daño, lo que te perjudica para tu salvación, para la salvación de tu alma. Ánimo, hermano, y trata de reencontrarte con el Señor. Haz tu buen examen de conciencia, porque Dios te ama. Recuérdate que uno, que era el justo, murió por ti y por mí, que somos los injustos. Recuérdate que Él saldó nuestra deuda. Entonces, ya estamos salvados. Lo debemos mantenernos. Y para mantenernos, tenemos que tener una conciencia limpia. Y para tener una conciencia limpia, tenemos que hacer un buen examen de conciencia. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Vamos a pedir por la salud de los enfermos, de tantos enfermos que hay por esta pandemia. Pidamos también por los enfermos del COVID-19. Domeles y Ramírez, Gustavo Adolfo Ramírez, Javier Alexander Ramírez, Orlando Alexander Alves, Joaquiría Pontes de Alves, Alexander René Alves, para que el Señor le devuelva su salud. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un feliz día.